5 de junio de 1876 pasó a la historia como una de las fechas más trágicas sufridas por el ejército norteamericano. En ese día, el 7º Regimiento de Caballería fue masacrado por una confederación de indios Sioux, Cheyennes y Arapahoes. Fue la venganza final, el canto de cisne para la nación india. Diversos líderes guerreros se negaron a ser internados en reservas. Todo aconteció debido al famoso incidente de las Colinas Negras. Los rumores hablaban de oro, y los pioneros, los colonos, los mineros, invadieron la zona ancestral de los indios. Un hecho terrible, y miles de guerreros con sus familias se negaron a doblegarse ante las órdenes de Washington. Como digo, todo culminó ese 25 de junio de 1876. Casi 4.000 guerreros de estas tribus se enfrentaron al ejército norteamericano, al impetuoso, al megalómano, al soberbio George Armstrong Custer, vanguardia de aquel ejército que intentaba sojuzgar el ánimo de los aborígenes norteamericanos. Y aquí tenemos uno de los versus más conocidos, uno de los versus más difundidos en toda la historia norteamericana. Custer contra Caballo Loco. Custer como ariete de ese avance imparable de los blancos, Caballo Loco como resistente a ultranza del espíritu piel roja. Custer era uno de los personajes más conocidos, más temidos y más valorados también a la vez de los Estados Unidos de América. Conocido como Cabellos Largos entre la población indígena. Nacido el 5 de diciembre de 1839, de inmediato sintió la vocación militar. Ingresó en la prestigiosa escuela de West Point, donde apenas pudo dar muestras de inteligencia porque se graduó como el último de su promoción y tuvo la suerte para él que ocurriera en ese tiempo el inicio, que empezara la guerra civil de secesión, en la que más de 700.000 hombres murieron. Pero Custer estaba dotado para la guerra, era belicoso, intuitivo y muy valiente. Terminó ese conflicto con 24 años y además en una de esas fotos eternas, porque él fue el encargado como general, tenía tan solo 24 años, pero era general de un regimiento de voluntarios, pues fue el encargado de recibir en aquella famosa estación ferroviaria la bandera confederada. Lee se rendía y entregó la bandera a ese joven Custer. Algún presidente norteamericano diría que Custer era el ejemplo vivo de lo que había sido aquella lucha fratricida. Tras finalizar la guerra, pues no pudo seguir como general, claro, era demasiado joven, y se especializó en la lucha contra los indios. Visitó lugares lejanos en las fronteras y allí se destacó demasiado como ardiente combatiente de los Pieles Rojas. No obstante, volvió a conseguir una cierta graduación, la de teniente coronel. Y en 1875 llegaba el momento de volver a enfrentarse a los indios. Él insistió al por entonces presidente Ulysses S. Grant su incorporación a un ejército, a una serie de columnas que pretendía doblegar el ánimo de estos Pieles Rojas. Se suponía que había unos 800 irredentos, unos 800 indios que se negaban a firmar cualquier pacto con Washington, que se negaban a ser internados de nuevo en las reservas. Eran Sioux Oglala, como el Caballo Loco, como el mítico jefe Caballo Loco. Había también líderes como Toro Sentado, Ogal. Eran los últimos herederos del espíritu ancestral aborigen, los últimos que se negaban a rendirse. Las guerras indias continuarían hasta 1890, pero aquel día, Sioux, Arapahoes, Cheyennes y de otras tribus menores iban a dar una buena medida de su valor, de su valentía, de su forma de entender la existencia. Nos encontramos en el valle del río Little Bighorn, en los albores de ese 25 de junio de 1876.
Caballo Loco odiaba profundamente a Cabellos Largos, pero le respetaba como guerrero. Por su parte, Custer quería apuntarse esa victoria. Necesitaba reivindicar su figura militar ante el país. Tenía tan solo 36 años. Pero su fama negra, su aureola le precedía. Por entonces dirigía al 7º Regimiento de Caballería. Los regimientos se dividían en escuadrones. Cada escuadrón contaba con unos 50 jinetes. Y en total 12 escuadrones conformaban un regimiento, por tanto más de 600 hombres bajo el mando del teniente coronel George Armstrong Custer. Los exploradores Crown, aliados innegables de Custer, exploraron la zona. Custer se había adelantado, intentando evitar encontrarse con otros grupos de soldados, con otros grupos de hombres que se dirigían hacia el mismo sitio. Se trataba de hacer una maniobra envolvente y controlar a esos supuestos 800 indios. Bueno, se pretendía que aquello fuera simplemente un ejercicio casi de diversión, acabar con el problema y volver a casa. Pero nada más lejos de la realidad. Los exploradores Crown advierten a Custer que no eran 800 los que se encontraban en aquel poblado de tipis, sino que por las manadas de caballos que se veían cerca de las cabañas, de las tiendas, se presumía que más de 1500 guerreros podían estar allí. Aún así, Custer decide avanzar, porque confiaba en sus 600 hombres. Pensaba que cada uno de ellos tenía valor más que suficiente y armas más que suficientes para enfrentarse a 3 indios. Custer distribuye a sus tropas, le entrega a sus oficiales de confianza, Bittings y Reno, el mando de 3 escuadrones a cada uno. Él se queda con 5. Van a entrar en el poblado indio por 3 puntos diferentes. Reno y Bittings rodean el poblado y llegan a los primeros tipis, llegan a las primeras chozas. Para su sorpresa, son recibidos por 1500 guerreros. 1500 guerreros que parecen intuir las maniobras norteamericanas. Los indios, además de sus cuchillos de escalpelo, además de sus tomahawk, además de sus arcos y flechas, poseen 1000 rifles de repetición que han comprado a los traficantes de la zona. Con esos rifles repelen los ataques norteamericanos. Bittings y Reno se ponen a la defensiva. Desde el extremo sur del poblado, Custer contempla estupefacto cómo los indios están rechazando a sus hombres. A la desesperada intenta buscar un paso para acceder y ayudar a Bittings y Reno. Pero cuando lo consigue ya es demasiado tarde. Más de 1500 guerreros indios han superado las posiciones de Bittings y Reno y se dirigen hacia Custer por un extremo, mientras que Caballo Loco, en persona, asume el mando de otros 1500 guerreros y se lanza de frente contra Custer. Custer apenas posee 250 hombres para luchar con una horda de más de 3000 valientes y enfervorizados guerreros. Mientras tanto, Bittings y Reno han hecho un cerco e intentan defenderse como pueden, sufriendo muchísimas bajas. Custer comprende que no es el momento de la victoria y ordena un repliegue táctico sobre una colina de apenas 60 metros de altitud. Lo que se convierte en un retroceso organizado termina por ser una retirada alocada. Los hombres del 7º Regimiento de Caballería huyen desesperadamente, perseguidos por más de 3000 guerreros. La acción se desarrolla en unos 1500 metros. En esos 1500 metros el grupo de Custer queda diseminado, queda distribuido en 5 pequeños grupúsculos, y poco a poco son masacrados. Todo se completa en 30 minutos, en tan solo 30 minutos. El orgulloso 7º Regimiento de Caballería ha pasado a la historia. Sobre el campo, 289 muertos y otros tantos heridos. Los indios sufren también bajas, pero muy inferiores a la de los blancos, unos 150 muertos y heridos. Caballo Loco sabe, es consciente, que ha alcanzado una inmensa victoria. Los cuerpos de los hombres del 7º Regimiento de Caballería son despedazados, mutilados, les desnudan, les quitan sus guerreras azules, les quitan las armas. Los cuerpos
son tremendamente mutilados. Tan solo el cuerpo de Custer es respetado. El propio caballo loco ordena que su enemigo íntimo no sea mutilado. Le quitan, eso sí, la falange de un dedo y le practican sendos cortes en los oídos para que, según caballo loco, pueda escuchar mejor las voces de los espíritus en su camino hacia el más allá. Un solo superviviente de aquellos 5 escuadrones, un caballo, su nombre Comanche. La historia tarda en ser conocida. En Washington no dan crédito a lo que ha acontecido al 7º Regimiento de Caballería. Pasarán muchos meses. La población civil norteamericana entra en shock. No esperaban una derrota de esas características. La megalomanía de Custer ha ido demasiado lejos. No solo murió él, sino también muchos familiares, un hermano, un cuñado. Y sobre todo esos 289 hombres que terminan muriendo. Muchos pidieron clemencia, pero no les fue concedida. Dicen que muchos hombres del 7º se suicidaron antes de ser acribillados por los indios. Esa fue la suerte de Custer. Los indios se vengaron acerca de las tropelías que había cometido, sobre las tropelías que había cometido tiempo atrás con ellos. ¿Y qué fue de Caballo Loco? Pues poco más pudo disfrutar de esa victoria, porque unos meses más tarde fue sorprendido por los soldados norteamericanos. Le internaron en una reserva y posteriormente acabó a bayonetazos en un fuerte. Ocurría en 1877. La eterna tragedia, el eterno genocidio para el pueblo indio. Pero queda esa fecha, el 25 de junio de 1876, como el día en el que los indios se cobraron venganza, y nada más y nada menos que todo un símbolo, en cabellos largos, en el teniente coronel Custer, con su 7º Regimiento de Caballería. Como ya sabemos, Hollywood se encargó de tergiversar todo esto y nos ofreció una película donde no se reflejaban fielmente los hechos. Murieron con las botas puestas. Custer no murió disparando sus 2 pistolas sobre los indios. Custer murió huyendo.